¿Qué tal? Muy buenas. Como cada semana toca analizar las noticias más destacadas de los últimos días en Andalucía. La crisis sanitaria por los fallos en los cribados del cáncer de mama han marcado la actualidad política en la región. La presión mediática y social ha obligado al gobierno andaluz a reaccionar. Juanma Moreno anunciaba la dimisión de la consejera de Salud, además del plan de choque para hacer frente a la crisis. Vamos a ver cómo ha sido esta semana complicada para la Junta y también escucharemos a quienes verdaderamente están siendo víctimas de todo esto, las 2.000 mujeres afectadas por estos retrasos. Además hablaremos de más noticias que han ocurrido en estos últimos días, como el fin de los coches de caballo en Málaga. Tienen más de un siglo de historia en la ciudad. También veremos cómo han reaccionado otras provincias donde están presentes, como es el caso de Sevilla. Pues vemos todo esto y repasamos la actualidad deportiva en los próximos minutos. Comenzamos. La Junta de Andalucía ha reaccionado esta semana a la crisis sanitaria que afecta a unas 2.000 mujeres en Andalucía y que se viene gestando desde hace más de un año y medio. Moreno anunciaba la dimisión de la consejera de Salud. La oposición ha exigido responsabilidades políticas más amplias. Mientras la ola rosa tomaba las calles de Sevilla para aclamar contra los errores en los cribados, Juanma Moreno anunciaba una rueda de prensa sorpresa a las 8:30 de este miércoles con la dimisión de Rocío Hernández, la segunda consejera de Salud que ha habido en esta legislatura. Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad y el último año al servicio público en una de las responsabilidades políticas más difíciles que hay. Era el segundo paso dentro de la respuesta de la Junta a la bola gigante que se estaba generando por una posible negligencia que asociaciones y afectadas quieren llevar a los tribunales. No puede esperar 2 meses, pero si ya llevamos esperando un montón, ¿cómo vamos a seguir esperando? Se trata de vivir o morir. La primera medida del gobierno andaluz era el plan de choque por 12 millones de euros para llamar a todas las mujeres del programa de detección precoz antes del 30 de noviembre. Luego llegaba el anuncio de una dimisión que era casi un secreto a voces. Además del cambio en la consejería, ya anuncio que haremos una renovación profunda en nuestro sistema sanitario. Además, el Pleno del Parlamento andaluz suspendía la sesión de este jueves tras el rechazo del presidente a votar la inclusión del debate del cáncer de mama. Como decimos, la presión mediática y social ha obligado al gobierno andaluz a reaccionar. Otra de las medidas que ha tomado es la creación en Sevilla de una unidad de refuerzo para el cáncer de mama y de colon en el Hospital Muñoz Cariñanos, un servicio que servirá de apoyo al programa de cribado dentro del plan de choque activado tras la crisis de los fallos en la detección precoz. Recordamos que solo en Sevilla se detectó el 90% de mujeres afectadas por estos errores. Esta semana hemos estado con la presidenta de la asociación AMAMA, Ángela Claverol, una de las caras visibles de esta crisis y que ha desatado una ola rosa de descontento por la gravedad del asunto. Denuncia el daño social inmenso causado y también cuestiona las cifras oficiales que hablan de unas 2.000 mujeres afectadas. La crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía está teniendo unas consecuencias devastadoras. La presidenta de AMAMA Sevilla, Ángela Claverol, relata el profundo sufrimiento que viven las mujeres afectadas. Yo creo que este daño social no se va a olvidar nunca, porque yo lo que sentí cuando yo lloraba y veía llorar a toda la gente que había, yo dije, madre mía, ¿dónde hemos llegado? Esto es bestial ya, porque ya ¿qué más te pueden hacer? Porque más que dañarte la salud, sin salud no hay nada. Yo soy paciente oncológica, sin salud tú no tienes vida. Ángela también cuestiona las cifras oficiales que hablan de unas 2.000 afectadas. Vamos a ver, ¿cómo va a haber casos si no saben que tienen cáncer? A ver, yo tengo en mis casos las que tenemos cáncer y las 120 que tiene AMAMA, ya que siguen llegando, es que ya tienen cáncer, pero es que nos están llamando cientos de mujeres como ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Dónde vamos? Siempre decimos, ve al centro de salud. Y siempre decir si tengo cáncer de una mujer, ¿por qué? Que nosotras estamos intentando calmar, pero es imposible que haya 2.000 mujeres
porque no es así, si es que cada vez hay más. Claverol insiste en que su lucha no es política, sino humana, y exige que las autoridades competentes se pongan a trabajar. La sanidad es el caballo de la política andaluza. Evidentemente, tanto a nivel general como particular, es siempre uno de los temas candentes y que muchas veces decide elecciones. Pero en Andalucía viene perpetuando. De aquí a las próximas elecciones, y si no hay más anuncios, van a ser 3 las personas que ostenten el número 1 de la consejería durante esta legislatura. Algo insólito en el Ejecutivo de Juanma Moreno, que se ha mantenido sólido en estos años de mayoría absoluta y sin apenas cambios forzados. La dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud de la Junta de Andalucía se produce al año y 2 meses de la llegada al gobierno autonómico, después de que la anterior titular de esta cartera, Catalina García, fuera trasladada a Medio Ambiente. Es decir, que si nada se tuerce y de aquí a junio de 2026 hay otro cambio, van a ser 3 personas las que ostenten el número 1 de la consejería durante esta legislatura, algo insólito en el Ejecutivo de Juanma Moreno, que se ha mantenido sólido en estos años de mayoría absoluta y sin apenas cambios forzados. Durante la primera etapa de los populares en la Junta, el consejero designado fue el médico Jesús Aguirre, quien luego dejaría el cargo para presidir el Parlamento andaluz. A Aguirre le sucedió Catalina García, que no tuvo un paso muy destacado, mientras que Rocío Hernández queda ya marcada por el fallo en la gestión de las mamografías que afecta a miles de mujeres de Andalucía. Este paso atrás de la sanidad con los recortes tiene una fecha clave, el año 2012. En plena recesión fue cuando la entonces consejera de Salud del PSOE, María Jesús Montero, diseñó un mapa sanitario de ajustes para hacer frente al momento económico, una crisis en todos los sentidos que se ha perpetuado. La dimisión de la consejera de Salud vuelve a poner en el centro del debate esa resistencia de los políticos a dejar su cargo cuando la gestión no ha sido la correcta. No hace mucho les hablábamos de la polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato. Ahí sigue la ministra de Igualdad. También Mazón, que no deja la presidencia de Valencia pese a las muertes que se registraron durante la Dana. Seguro que han escuchado el chiste que dice que en España dimitir es un nombre ruso. Se aplica a la resistencia que hay en España a dejar un cargo cuando la gestión no ha sido la correcta. Lo cierto es que en los últimos años dirigentes en diferentes instancias de la política o la vida económica y social han aprendido a entender que la voracidad de la vida actual hace que los temas vayan empujando unos a otros y la presión vaya cambiando de bando. La dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, por la crisis de los cribados es una de las pocas que ha tenido que asumir Juanma Moreno durante los años del PP al frente de la Junta de Andalucía, pero contrasta con la que la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, no haya puesto su cargo a disposición después del escándalo de las pulseras antimaltrato. También ha soportado durante un año la presión Carlos Mazón. Por el contrario, sí fueron sonadas las renuncias recientes de Noelia Núñez, del PP, y del comisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel Batalla, por falsear sus títulos académicos. En los últimos tiempos son los más sonados de unas dimisiones que caen a cuentagotas. El debate está servido. Más asuntos. Málaga ha dicho adiós esta semana a los coches de caballo tras más de un siglo de actividad. Hasta ahora quedaban 25 licencias en la ciudad y sus propietarios han sido indemnizados para adelantar el fin de esta actividad. Día histórico para la ciudad de Málaga. A partir de este lunes 6 de octubre, los 25 coches de caballo que se encontraban con licencia para su uso turístico dejarán de hacerlo, poniendo fin así a una práctica arraigada con la cultura malagueña y andaluza. Tal y como ha confirmado el ayuntamiento, se ha llegado a un acuerdo con los propietarios de dichas licencias, que contaban con estos permisos hasta 2035. Como se aprobó en una junta de gobierno local celebrada en abril, se han destinado más de 3 millones de euros a la revocación de las 25 licencias, a razón de 125.000 euros por cada una en concepto de indemnización. De esta forma, Málaga pone fin a este tipo de transportes, asegurando su mirada al futuro y pensando en la seguridad y bienestar de los animales. Estamos acostumbrados a verlos en varias provincias andaluzas. En Sevilla seguirán siendo parte del paisaje del centro de la ciudad. En la capital hispalense no se prevé este tipo de medidas, pero sí cambios en las ordenanzas. El Ayuntamiento de Sevilla no tiene entre sus planes eliminar el servicio de coches de caballos turísticos. Ahora mismo la ciudad tiene cerca de 100 licencias. Desde el gobierno local se mantienen contactos con los cocheros y el Colegio de Veterinarios para realizar modificaciones de la ordenanza, especialmente en el asunto del trabajo cuando hay altas temperaturas.
Por su parte, Podemos Sevilla ha reclamado al gobierno municipal que abra un debate público y transparente sobre el futuro de los coches de caballos en la ciudad y ha propuesto la celebración de una consulta ciudadana sobre la continuidad de esta actividad o no. Desde los cocheros recuerdan que hay numerosas familias que viven de este sector y que el destino de los caballos, si dejaran de tirar de estos carruajes, sería el matadero. Transportes ha anunciado la licitación del último tramo de la línea de alta velocidad Antequera-Granada, un eje fundamental del corredor ferroviario. La inversión supera en este caso los 283 millones de euros y permitirá dotar de doble vía a todo este tramo. El desarrollo de la línea de alta velocidad entre Antequera y Granada da un paso importante con la adjudicación de las obras del tramo Valle del Genil, una pieza clave de la variante de Loja. El Ministerio de Transporte ha destinado 283 millones de euros a este proyecto que completa la contratación de todos los tramos de esta variante de unos 19 kilómetros de longitud. Este nuevo trazado busca mejorar significativamente la conexión ferroviaria entre estas ciudades andaluzas, permitiendo reducir los tiempos de viaje, aumentar la capacidad de la línea y reforzar su papel dentro del corredor mediterráneo, considerado estratégico para la movilidad en el sur de España. Lo ha anunciado el ministro Óscar Puente en sus redes sociales, destacando que es un eje clave también para la alta velocidad andaluza. Una vez concluidas todas las obras, esta línea dispondrá de más de 80 kilómetros de doble vía. 32 millones de euros destinará el Ministerio de Transportes para el mantenimiento eléctrico del AVE entre Andalucía y Madrid tras un año de problemas. La adjudicación, que será ejecutada por Adif, responde a la necesidad de reforzar la operatividad de una red que ha registrado numerosos fallos técnicos en los últimos meses. El contrato abarca las principales conexiones ferroviarias de alta velocidad del sur peninsular, Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga, así como los ramales hacia Granada y Toledo. Estas rutas han experimentado un incremento significativo de incidencias relacionadas con el suministro eléctrico, generando molestias recurrentes entre los pasajeros. La inversión contempla actuaciones sobre elementos críticos de la infraestructura eléctrica, entre ellas el mantenimiento de las subestaciones que transforman la energía para el uso ferroviario, la catenaria o línea aérea de contacto que alimenta directamente a los trenes, el sistema de iluminación de túneles y el telemando de energía que permite supervisar y controlar el suministro eléctrico a distancia. El nuevo contrato incorpora labores de mantenimiento preventivo, programado y correctivo. Adif dispondrá de equipos técnicos especializados con capacidad de respuesta inmediata ante averías, un aspecto considerado prioritario tras las reiteradas interrupciones del servicio que han afectado especialmente a rutas como Sevilla, Madrid y Granada. Y les hablamos ahora de pisos turísticos. La Junta de Andalucía pone en marcha un mecanismo para impedir la inscripción de viviendas turísticas donde las prohíben los ayuntamientos. Por el momento, la medida quedará implementada en las ciudades de Cádiz, Málaga, Sevilla y el puerto de Santa María a la espera de la incorporación de más municipios. La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía pone en marcha esta semana un mecanismo para impedir la inscripción de viviendas de uso turístico en el Registro de Turismo de Andalucía ubicadas en municipios en los que ya existan limitaciones urbanísticas. Por el momento, esta medida quedará implementada en las ciudades de Cádiz, Málaga, Sevilla y el puerto de Santa María a la espera de la incorporación de más municipios. Entre las limitaciones planteadas, el sistema prevé la suspensión del alta de viviendas de uso turístico por un periodo determinado o un número máximo de viviendas por zona. Dicho mecanismo implicaría que aquellas declaraciones responsables de alta en las que concurrieran dichos incumplimientos urbanísticos no llegarían a inscribirse. El mecanismo permite que al presentar la declaración responsable en las citadas zonas se genera automáticamente una resolución teniendo por no presentada la declaración. Dicha medida representa mayor seguridad jurídica para el ciudadano, ya que, en caso contrario, quedaría expuesto a un proceso de cancelación y posible depuración de responsabilidades. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que reclama a Guinea Ecuatorial medidas inmediatas e incondicionales para liberar a los andaluces Javier Marañón y David Rodríguez, detenidos desde hace meses por un supuesto caso de corrupción vinculado al despliegue de la televisión digital terrestre en el país africano. La Eurocámara subraya que es el sistema judicial ecuatoguineano el que está subordinado al régimen de Teodoro Obiang, en el poder desde el año 1979. Los eurodiputados
denuncian las condiciones inaceptables de detención y los malos tratos que sufren los presos en el país. En el texto aprobado exigen que las autoridades garanticen el bienestar de ambos españoles y respeten su derecho fundamental a un juicio justo, atención médica adecuada y asesoramiento jurídico efectivo. Precisamente este pasado miércoles estuvo en el programa de esta casa, en Llegó la Hora, la hermana de uno de ellos, Aida Marañón, contó la situación que está viviendo su hermano, las condiciones en las que está y también ha querido agradecer el trato recibido en la Embajada Española en Malabo. Bueno, la Embajada Española en Malabo nos ha ayudado desde el primer momento, nos ha ayudado muchísimo, ayudándonos a buscar un abogado allí en Malabo, que se supiera mover un poco en ese tipo de países, ¿no? Es verdad que los tenemos ahí, nos han intentado ayudar, incluso intentando mandar un médico cuando mi hermano estuvo a punto de fallecer. Y bueno, un médico, una psicóloga, pero bueno, si no dejan entrar a la embajada, tampoco dejan entrar a su mujer, no pueden recibir visitas, pues evidentemente no sabemos en estos momentos cómo están. Y más asuntos, semana clave para la paz en Oriente Medio. Fíjense en estas imágenes. Este era el momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enteraba de que Israel y Hamás habían alcanzado un acuerdo para activar la primera fase de su plan de paz para la Franja de Gaza, una noticia que inmediatamente se convertía en el foco mediático. Israelíes y palestinos celebraron el acuerdo y el mundo entero miraba a Gaza. Israel y Hamás pactaban la primera fase de ese plan de paz de Trump para la Franja, un pacto que permitirá el canje de los 48 rehenes israelíes, la mayoría de ellos sin vida, por 2.000 presos palestinos. El ejército israelí, por su parte, llevará a cabo una retirada técnica para la entrada de ayuda humanitaria. A las 11 de la mañana de este pasado viernes, Israel anunciaba la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza. Por primera vez en 2 años de masacre, el ejército israelí comenzaba a replegarse de Gaza tras la ratificación del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. El pacto, aprobado por el gabinete del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, prevé, además de la retirada, la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos y la suspensión total de las hostilidades. Según Israel, el fin de las operaciones militares se produjo este viernes y las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaban a posicionarse a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas. En una declaración oficial en directo, Netanyahu reiteraba que las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza para presionar a Hamás hasta que el grupo se desarme, ya sea por las buenas o por las malas. El acuerdo, impulsado por la mediación de Estados Unidos, Qatar y Turquía, comprende lo que se ha denominado como primera fase del plan de Donald Trump para poner fin al conflicto. Pese al anuncio, el camino hacia la paz aún sigue lleno de obstáculos. Preocupación en las facultades de matemáticas de toda España. Los decanos han lanzado un aviso claro. La formación matemática de los estudiantes que llegan a la universidad está cayendo en picado. Señalan varias causas: menos horas de matemáticas en secundaria, currículums inestables que cambian con frecuencia y metodologías poco eficaces. A esto se suma que no siempre se garantiza que el profesorado tenga la preparación necesaria en matemáticas. El resultado: en el informe PISA 2022, España firmó su peor nota en matemáticas, quedando por debajo de la media europea y muy lejos de países punteros como Singapur o Japón. Los decanos piden actuar ya, reforzar las enseñanzas desde edades tempranas, asegurar una formación sólida para los docentes y apostar por métodos que funcionen de verdad. Su mensaje es claro: sin matemáticas no hay futuro en ciencias, ni en tecnología, ni en innovación, y el tiempo para reaccionar se está acabando. Y hablamos de Antequera, ciudad malagueña que se postula para convertirse en la capital española de la gastronomía 2026. Para ello ha presentado un amplio dossier en el que presume, entre otras recetas, de sus molletes o su porra. Es la tercera vez que la localidad se presenta y, según el alcalde, será la última. Esta vez se enfrenta a Jerez. La porra de Antequera, el mollete también, el bien me sabe, solo se hace aquí. Los primeros mantecados también se elaboraron aquí. Podemos seguir porque la identidad culinaria de Antequera es amplia y de nuevo la reivindican para ser capital española de la gastronomía 2026. Nosotros presentamos un dossier y una propuesta con recetas
antequerana, 100%. Sus denominaciones de origen, sus indicaciones geográficas protegidas, su tradición culinaria, su tradición gastronómica, sus platos más típicos que trascienden nuestras fronteras. Una carrera que comenzó hace 2 años con una primera candidatura, pero la que ahora presentan será la tercera y última. Eso lo tengo claro, porque ser aspirante a capitalidad gastronómica de España es un honor y es un valor intrínseco y en sí mismo, pero ser eternamente aspirante, eso se vuelve en contra. Con el respaldo de importantes instituciones y un completo calendario de actividades y de promoción, la ciudad espera poder ganar esta partida a Jerez, única rival. Será el 17 de octubre cuando se dé a conocer. Porque si algo tiene claro Antequera, ciudad milenaria, es que su cocina también es patrimonio. Y van a conocer ahora a Manuel Barragán, un joven que ha logrado transformar algo tan cotidiano como una servilleta en el lienzo sobre el que plasmar su arte. Este joven sevillano expone su colección de servilletas maneras en Triana. Los beneficios irán destinados al proyecto Azarías de la Soledad de San Lorenzo para apoyar la educación de jóvenes desfavorecidos. Manuel Barragán descubrió en un bar, acompañado de amigos, que podía plasmar su arte en servilletas. Sí, tal como lo oyen. Este movimiento artístico, tan inesperado como exitoso, ha llegado incluso a una muestra llamada de servilletas maneras. En ella, Barragán ha hecho retratos de personajes célebres, monumentos emblemáticos de Sevilla y también de detalles cofrades, taurinos y futboleros. Este mismo artista está alucinando con la repercusión que está teniendo. Las servilletas llegarán donde ellas quieran llegar. De momento están llegando a sitios que yo ni me lo imaginaba, porque me han llamado de Nueva York, de Berlín, de Turquía. La verdad que está siendo una locura. Pero la servilleta, yo creo que su entorno siempre va a ser los bares, y yo lo que quiero es que la gente disfrute de ella en los bares, que venga, se tome una cerveza y disfruten de la servilleta en el mismo sitio donde se ha creado, que es en la barra de un bar. Además, esta exposición tiene un fin solidario. Los beneficios están destinados al proyecto Azarías de la Soledad de San Lorenzo, que apoya a jóvenes desfavorecidos del Polígono Sur en su educación. Si no conociéramos esta historia, ¿quién nos iba a decir que las servilletas se convertirían en lienzos? Y en deportes empezamos hablando de Jordi Alba, que esta semana anunciaba su retirada del fútbol a final de temporada. El lateral izquierdo español Jordi Alba ha anunciado su retirada como futbolista a sus 36 años al término de esta temporada, tras una carrera deportiva de más de una década como profesional, en la que ha vestido la camiseta del Nàstic de Tarragona, Valencia, Fútbol Club Barcelona e Inter de Miami, así como la de la selección española, con la que conquistó una Eurocopa y una Liga de Naciones. En total, 700 partidos a nivel de clubes y 93 en la selección absoluta, en los que ha anotado 61 goles. Los 2 últimos el pasado domingo ante el New England Revolutions. Con el Barça, el club de su vida, Alba levantó 19 títulos en los 11 años en 11 temporadas. 5 ligas, 5 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Todo ello en 459 partidos. Una cifra que lo sitúa como el 9º jugador con más partidos disputados en la historia del Barça. El canterano ha señalado que el fútbol se lo ha dado absolutamente todo y ha querido dar las gracias a todos sus compañeros, entrenadores, staff, trabajadores de los clubes y rivales. Y esta semana, casi 20 años después, se ha revivido lo que fue uno de los duelos más picantes de Fórmula 1, uno que sigue en activo, como es el Alonso-Hamilton. Dos de los mejores pilotos de Fórmula 1 en la actualidad son Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Ahora son rivales, pero hubo un momento en el que llegaron a ser compañeros en McLaren. Eso sí, la relación no era para nada buena y casi 20 años después se ha revivido el tema por una entrevista a un ingeniero de por aquel entonces. Este asegura que el motivo de la mala relación era más bien cosa de Hamilton y su padre. El ingeniero ha desvelado, entre otras cosas, que el piloto español apareció un día con un sobre de 1.000 euros para cada mecánico y desde la propiedad de la escudería se adueñaron de estos sobres para seguir así con el plan de dañar la imagen de Fernando.
El tirador turco Yusuf Dikes ha vuelto a ser noticia por su estilo único y su extraordinaria puntería. En la Liga de Campeones Europea disputada en Estambul, Dikes ayudó al triunfo de Turquía frente a Alemania y lo hizo una vez más sin gafas de protección ni mirilla especial. Su naturalidad ante el disparo ha vuelto a conquistar las redes sociales, donde su vídeo supera ya los 33 millones de reproducciones. El tirador turco Yusuf Dikes ha vuelto a ser protagonista, tanto por su puntería como su particular forma de competir. Un año después de hacerse viral en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde logró la medalla de plata en pistola de aire comprimido a 10 metros por equipos mixtos, el veterano deportista ha vuelto a captar la atención mundial en la Liga de Campeones Europea de Pistolas de Aire Comprimido disputada en Estambul. En esta ocasión, Dikes contribuyó al triunfo de Turquía sobre Alemania en la final. Pero una vez más, no solo fue su precisión lo que llamó la atención. El turco volvió a competir sin gafas de protección y sin mirilla especial, fiel a su naturalidad que ya le hizo muy popular en París. Con sus gafas de ver, una mano en el bolsillo y la otra apuntando a pulso, Dikes repitió la imagen que lo convirtió en un fenómeno viral. El vídeo acumula ya más de 33 millones de reproducciones en la red social X, consolidándolo nuevamente como uno de los nombres más comentados del deporte internacional. Pues no tenemos tiempo para más, nosotros nos marchamos. Ya saben que pueden ampliar todas las noticias en nuestra página web en 101tv.es y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos una semana más.